A bag contains 10 discs. 5 discs are red, 4 are blue, and 1 is green. A disc is chosen at random and not replaced. A second disc is then chosen at random. Find the probability that both discs are green. Tenemos una bolsa con 10 discos, 5 rojos, 4 azules, 1 verde. Sacan uno al azar y no lo vuelven a meter. Después sacan otro al azar. Tenemos que encontrar la probabilidad de que los dos sean verdes. Bueno, esto es una pregunta trampa, porque lo podemos escribir, pero si se fijan, tenemos uno solo verde. Entonces, si sacamos 2 discos, la primera probabilidad de que nos salga el verde va a ser 1 en 10. Y la segunda, y como no se vuelve a meter en la bolsa, de que nos salga, otro disco verde, vamos a tener un total de 9 discos, pero nos van a quedar 0 discos verdes porque el verde ya lo sacamos. Por lo tanto, la probabilidad de esta va a ser 0. Pregunta con trampa. Engaña pichanga, lean las consignas. Both discs are the same color. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos de que los dos sean el mismo color? Bueno, que la primera vez que sacamos puede ser red, puede ser blue o puede ser green. Entonces, y la segunda puede ser otra vez red, blue and green, y acá puede ser red, blue and green, y acá puede ser red, blue and green. Ya sabemos que no pueden salir los dos discos verdes, porque no tenemos dos discos verdes, entonces este camino ni lo voy a analizar. Esto lo voy a abrir un poco más. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que las dos me salgan del mismo color, entonces que me salga o bien blue, blue, o bien que me salga red, red. Qué re más rara me salió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de estos caminos? Bueno, que me salga red en la primera, si tengo 5, va a ser 5 discos sobre un total de 10. Que me salga en la segunda, me van a quedar solo 9 discos, de los cuales 4 nada más van a ser rojos. Este 5 de 10 lo podemos simplificar a un medio. Entonces la probabilidad de este camino va a ser un medio por 4 novenos. Podemos simplificar este 4 con este 2, cosa que me queda 2 novenos. Y esta otra de acá, que nos salga azul, tenemos 4 azules. Entonces la primera probabilidad va a ser 4 discos azules sobre un total de 10. Que es lo mismo que decir 2 discos azules sobre un total de 5. O sea, 2/5 se simplifica. Que nos salga el segundo azul, nos van a quedar solo 9 discos. Pero en vez de tener 4 azules, nos van a quedar 3. Porque sacamos 1, teníamos 4, sacamos 1. Entonces 3 novenos lo podemos simplificar a un tercio. Un tercio. O sea que esta probabilidad va a ser 2/5 por un tercio, que nos queda 2/15. Lo único que nos falta es sumar estas dos probabilidades, cosa que sea 2 novenos más 2/15, calculadora, y nos da 16/45. 16/45. Siguiente. Rabbit has 1 green sweet, 2 red sweets, 3 orange sweets, and 4 and 6 yellow sweets in a bag. He picks a sweet at random from the bag. Which color sweet is least likely to be picked? Entonces Rabbit tiene un caramelo verde, 2 rojos, 3 naranjas y 6 amarillos. Saca uno al azar de la bolsa. ¿Qué color es el menos probable que salga? Y bueno, el que va a ser menos probable es el que menos hay, porque la probabilidad va a ser más chica. O sea, tenemos 1, 2, 3, acá tenemos 3 y 2, 5 y 1, 6. Tenemos un total de 12 caramelos. Y la probabilidad más chica va a ser la del verde, que va a ser 1 en 12, porque hay solo 1. Entonces, ¿qué color va a ser? El green. Anotamos green. Ahora, which color sweet has a 50% chance of being picked? Y sabemos que hay un total de 12. 50% es la mitad. Entonces, ¿de cuál es la mitad? Bueno, verde hay 1 en 12, o sea no. 2 en 12 tampoco. 3 en 12 tampoco es. 6 en 12. 6 en 12. Se simplifica a un medio, que es la mitad, 50%. Entonces, el color este va a ser el yellow. Tiene un 50% de probabilidades de ser elegido. Find the probability that he picks a red sweet. Tenemos que encontrar la probabilidad de que elija un caramelo rojo. Bueno, si tenemos un total de 12 caramelos, de los cuales 2 son rojos, la probabilidad va a ser 1 en 6. Simplificamos. 1 en 6. Find the probability that he picks a purple sweet. Y acá es cuando hay que leer la consigna, porque si se fijan, hay uno verde, 2 rojos, 3 naranjas y 6 amarillos. Y no hay ninguno violeta. Entonces la probabilidad de que elija uno violeta es 0, porque no hay ninguno violeta. Esas cosas que hace Cambridge, que te regala puntos, pero en realidad te puede agarrar sin desprevenido y te va mal. Pero bueno. Rabbit eats 2 of the sweets from the bag. From the 10 sweets remaining in the bag, the probability of picking a yellow sweet stays the same. 2 of the colors have equal probability of being picked. Work out the number of sweets of each color that could be in the bag now. Entonces, Rabbit se come 2 caramelos y le quedan 10. La probabilidad de que
agarre uno amarillo, sigue siendo la misma. Sigue siendo, vamos a escribir acá, ¿qué colores teníamos? Yellow, orange, red and green. Yellow, orange, red and green. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? York. Que sea amarillo sigue siendo la misma. Entonces va a ser un medio, porque antes era 6 en 12, 6 en 12, que va a ser un medio. Entonces sigue siendo la misma, esa es la probabilidad. La probabilidad, ¿qué más nos dicen? Two of the colors have equal probability of being picked. Bueno, vamos a poner el número de caramelos amarillos. Si tenemos 10, y de los cuales la mitad, o sea, uno de cada 2 son amarillos, de cada 10, ¿cuántos van a ser? Perdón, de cada 10, ¿cuántos van a ser amarillos? Y la mitad, o sea, tenemos 5 caramelos amarillos. O sea, que se comió un caramelo amarillo. Un caramelo amarillo. O sea, ya sabemos que uno de los que se comió es amarillo. El otro no sabemos. Pero sabemos que hay 2 de estos colores que tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, la probabilidad, imagínense que no se come ninguno, ¿no? La probabilidad de que te salga uno verde va a ser 1 en 10. Imagínense si no se comió nada. Situación hipotética. Sería 1 en 10. La probabilidad de que se coma, de que le salga uno rojo, sería 2 en 10. Si no se hubiera comido ninguno. Y la probabilidad de que fuera uno naranja sería 3 en 10. 3 en 10. Pero sabemos que en alguno de estos 3 tenemos que sacar uno. O sea que o bien se comió uno rojo y la probabilidad le había quedado 1 en 10 y acá 1 en 10. Y acá 3 en 10. O bien, acá sí se comió uno rojo. O bien se comió el naranja, el orange. Y la probabilidad le quedó 2 en 10. Y le quedó acá 2 en 10. Y le quedó acá 1 en 10. Entonces, fíjense que acá hay 2 posibilidades de que se cumpla la condición. Pues nos dicen que 2 colores tienen la misma probabilidad de ser elegidos. De estas ya sabemos que es 5 en 10, o sea, ninguno. Pero si se comió uno rojo, la probabilidad les queda 3 en 10. Y el verde y el rojo les va a quedar la probabilidad 1 en 10. Si se comió una naranja, al naranja y al rojo les va a quedar la probabilidad 2 en 10. Entonces tenemos dos casos posibles. Para eso entonces vamos a poner una línea. El amarillo siempre va a ser 5. El naranja puede ser 3, cosa que el rojo sea 1 y el verde también. O el naranja puede ser 2, cosa que el rojo sea 2 y el verde 1. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? Se come uno amarillo, entonces en vez de 6 le quedan 5. Y se come uno en rojo, en vez de 2 le queda 1. El verde y el rojo tienen la misma probabilidad. ¿Está bien? Escenario 2, se come uno amarillo, le quedan 5. Se come uno naranja, le quedan 2, cosa que el naranja y el rojo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y le queda uno verde. Y eso es todo.